Sí, ya la vemos. Excelente, bueno. Pues la charla, como les comento, es sistema endocannabinoide y el sistema inmunológico. Debemos partir de, en donde está mi cursor, de qué es el sistema inmune. Más allá de empezar con el organismo como tal, que es la parte superior, en la parte inferior tenemos la palabra o las palabras sistema inmune. El sistema inmune se compone básicamente de dos aspectos cruciales. Un sistema inmune que se llama innato, que es con lo que todos nacemos, y si vemos más a la izquierda, pues tenemos algunas barreras como es la piel, las mucosas de toda la cavidad oral, el tracto digestivo y secreciones como son la saliva, las lágrimas, todo eso permiten de una manera innata desde el nacimiento poder tener defensas para que estos patógenos o estas agresiones a mi cuerpo no puedan incorporarse y evidentemente hacerme un daño. La finalidad del sistema inmune entonces es una barrera de defensa y un ejército que me va a defender contra cualquier agresión de cualquier tipo, sean parásitos, sean virus, sean bacterias, incluso sean temas alimentarios, vamos a tener esta línea de defensa. Y por el otro lado, el sistema inmune adquirido, como el nombre lo comenta, pues es el que vamos adquiriendo con la exposición y con esta memoria que mi propio cuerpo va adquiriendo a través del tiempo. Por eso es importante recalcarlo, porque dependiendo de la agresión, si yo puedo controlarlo únicamente con mi sistema innato, no trasciende ese proceso de agresión, mi cuerpo va a limitarlo. Pero si hay alguna situación de trascendencia en cuanto a esta agresión de cualquier índole, va a entrar o va a echar mano del mecanismo del sistema adquirido, ¿correcto? Y dentro de este sistema adquirido vamos a tener anticuerpos, que es las memorias que va teniendo mi cuerpo, tengo contacto con algo, como vamos a pensar una vacuna, sería una inmunidad, pero que estamos aplicándola. Estamos aplicando ya esas defensas para cuando yo vuelva a tener una exposición, mi cuerpo tenga esa memoria y vuelva a echar el ataque. Entonces, esa es importante esa diferencia. Como comentamos ahora el tema de inmunidad, vamos a tener también una inmunidad innata que no requiere ningún tipo de exposición previa, esto ya venimos completamente así, y es completamente inespecífica, es un rechazo o una agresión que vamos a generar como una defensa de manera inespecífica, no en particular para la bacteria A o para el virus B, sino de un modo general. Mi saliva obviamente va a intentar de sacar todos los patógenos, mis secreciones de la nariz o los moquitos también, las lágrimas, es un término específico. Y por otro lado, la inmunidad adquirida, pues aquí sí tenemos que tener una exposición previa a esa agresión para que mi cuerpo tenga esa capacidad de recordar qué es lo que me hizo daño y cuando vuelva a enfrentarme a esa agresión, vamos a generar el ataque. Y esta defensa se va a dividir en inmunidad celular y en inmunidad humoral, en donde entra el tema de los anticuerpos. Por otro lado, todas las personas nacemos, así como un sistema inmune, nacemos también con un sistema que se llama endocannabinoide. Probablemente muchos de ustedes que han estado en pláticas previas ya conocen o están muy familiarizados con el sistema endocannabinoide. ¿Este sistema qué es? Es la principal red de algo que se llaman neurotransmisores, que son sustancias que secreta mi cerebro, mi intestino, y mandan señales a toda mi economía corporal para ejercer alguna acción o frenar alguna otra acción. Este sistema endocannabinoide, entonces, es el principal mecanismo en cómo mi cuerpo va a mantener un equilibrio que se llama homeostasis de múltiples funciones, dentro de las cuales vamos a tener coordinaciones motoras, aprendizaje, memoria, situaciones del control de dolor de manera propia, situaciones emocionales, desarrollo neurológico, función cardíaca o cardiovascular, y por último, el tema de hoy, que es la función inmunológica. Entonces, todos nacemos con ese sistema. ¿Cuál es la función principal? Que todas estas funciones o capacidades que mencioné sean equilibradas de una manera adecuada. Ese es el principal objetivo de mi sistema endocannabinoide, tener un equilibrio en toda mi economía corporal. Y es nada más y nada menos que el mayor sistema de autocontrol de mi cuerpo, que no se había estudiado hasta los años 90, en donde se empezó a ver que habían sustancias que también pueden hacer una situación similar a las que mi propio cuerpo produce. Ya hablaremos de ello. ¿Cómo se controla este sistema? ¿Cómo mi cuerpo va a ir modulando? A través de algo que se llaman receptores. Un receptor, lo hemos dicho previamente, imagínense que es como una chapa de una puerta y las sustancias que mi cuerpo produce es la llave. Entonces, el receptor
va a ser, va a dar la bienvenida a esa llave, que en este caso son sustancias que se llaman endocannabinoides. Mi propio cuerpo los está produciendo de manera interna, de ahí el término endocannabinoide. Y estos receptores, que son de dos tipos, hay un tercero en investigación, pero vamos a enfocarnos en estos dos, están distribuidos prácticamente, como se ve aquí en el dibujito, en todo el cuerpo, en todo el organismo. Vamos a tener principalmente el receptor tipo 1, que está más localizado a nivel neurológico, a nivel del sistema nervioso central. En específico, en algunas partes del cerebro en donde ejerce una función tal que probablemente han escuchado que el uso de cannabis mejora algunas enfermedades o síntomas. ¿Cuáles son estas áreas? La corteza cerebral, algunas zonas que se llaman ganglios basales, pero también, y lo recalco aquí en negritas, que es la plática de hoy, no me voy a desviar del tema, en órganos o en situaciones específicas del sistema inmunológico, como es el vaso, las amígdalas, terminaciones nerviosas en donde hay control de esta inflamación que vamos a tener. Y por otro lado, el receptor tipo 2, que este está más enfocado o más expresado específicamente en células de mi sistema inmunológico y en órganos como las amígdalas también y algunas líneas de defensa que se llaman leucocitos, y de estos leucocitos se dividen muchas células como por ejemplo los linfocitos, los monocitos, los macrófagos. Todas estas células de todo nuestro sistema inmune tienen receptores o esta chapa que va a recibir a las propias sustancias endocannabinoides. Entonces, dentro de las sustancias que se producen en mi cuerpo, endocannabinoides, y que controlan mi sistema, la principal se llama anandamida, y la pongo aquí en un circulito. Esta anandamida lo que hace es entrar a esos receptores, sea tipo 1 o tipo 2, junto con otras sustancias, y regular dependiendo del estado de cada célula o de cada persona. Los efectos que va a tener en cada organismo son distintos. Por ejemplo, en personas que tienen depresión, la anandamida es baja y ese cuerpo no puede producir más anandamida, hay un bloqueo de este sistema y no voy a poder tener ese control de equilibrio nuevamente de manera particular. Entonces, estos endocannabinoides se van a unir a cualquiera de los dos receptores en todo el cuerpo y de ahí vamos a poder tener acciones fisiológicas y mejorías en situaciones clínicas de manera interna. Por ejemplo, el autocontrol del dolor o el autocontrol de la inflamación. A eso se dedica el sistema endocannabinoide. Como les comentaba, todas las células de este sistema tienen receptores, específicamente las células del sistema inmune me refiero. Vamos a pensar, yo estoy aquí en medio, mi cuerpo tiene el sistema endocannabinoide que va a producirlos o a degradarlos dependiendo cómo mi cuerpo vaya necesitando ese autoequilibrio, ¿correcto? Estas sustancias que mi cuerpo va a producir van a ir directamente a estos receptores que señalo aquí con el cursor. Pero en situaciones habituales, pues vamos a tener un tema de cordialidad entre mi sistema endocannabinoide y que estoy teniendo un equilibrio óptimo o adecuado para que mi cuerpo funcione al 100 como debería de trabajar. Junto con el sistema inmunológico, tenemos una parte ahí de una hermandad. Hay situaciones, obviamente, que van a hacer que este sistema endocannabinoide se quebrante o se vea afectado. Todos, comentábamos en una plática ayer, estamos expuestos hoy en día a altos contaminantes. Entonces, dentro de esto que se llaman disruptores metabólicos también, el consumo de plásticos, algunas enfermedades, el estrés constante que vivimos todos día a día, la contaminación y sobre todo la dieta, que a mí me apasiona hablar del tema nutrimental porque es a lo que me dedico médicamente, van a generar que este sistema se vaya haciendo frágil, que vayamos perdiendo esta síntesis de manera adecuada y sobre todo la unión a estos receptores. Mi cuerpo no va a ser suficientemente capaz para volver a entrar a un equilibrio de manera propia cuando tengo yo contaminación en exceso, metales pesados, o cuando tengo yo una dieta pobre, o cuando tengo obesidad, que hay una inflamación crónica. Y todo esto al final, si yo no puedo tener un autoequilibrio, es esperado que le va a pegar a mi sistema también inmunológico. Entonces ese sistema inmunológico ya no va a tener este sostén de mantenerse un autoequilibrio, que se llama inmunomodulación. Y al momento de que este sistema inmunológico se deteriora o se fragmenta, estoy más vulnerable, evidentemente, a muchas enfermedades. Llámense virales, llámense autoinmunes, llámense parasitarias, porque no tengo este equilibrio. Hay personas que tienen un sistema inmunológico
sumamente alterado, vamos, hiperestimulado, que puede ser cuadros alérgicos o puede ser cuadros autoinmunes, y hay personas que tienen un sistema inmunológico mermado, que no tienen esta línea de defensa o este ejército de una manera capacitada. Entonces, los dos extremos son malos. Necesito tener una zona de equilibrio. La buena noticia es que se ha demostrado que existen, así como endocannabinoides, ahora vamos a hablar de fitocannabinoides. Y como la palabra lo dice, viene de una planta. Y estos cannabinoides no quiere decir que tengan la misma similitud química que la anandamida que tú produces. Quiere decir que esa chapa también acepta esta llave. Y entonces de ahí que se acuñó el término de sistema endocannabinoide, porque se vio que el cáñamo puede también activar esta parte. Vale la pena hacer diferencias, que también en muchas ocasiones es una duda sumamente habitual, y de nuestra responsabilidad es la reeducación. Por eso yo realmente estoy muy contento de que Gonzalo haya tenido esta iniciativa. Vamos a hacer un marcaje bien distinto. Por un lado tenemos lo que todos los mexicanos hemos escuchado por muchas razones, que es la marihuana, y por otro lado tenemos algo que se llama cáñamo. Pongamos como ejemplo que es una familia que se llama cannabis, y de ahí vamos a separar, como todos tenemos primos, hermanos, tíos, hay diferentes familiares, y esta es una gran diferencia. La marihuana contiene más concentraciones de algo que se llama THC o tetrahidrocannabinol, que es la parte o el componente psicoactivo. Es lo que te genera esta parte del high famoso, ¿no? Cuando una persona consume por otras razones marihuana. Y por otro lado, el cáñamo tiene mayores concentraciones de fitocannabinoides sin tanta concentración de THC. Y de ahí se ha estudiado entonces los beneficios de los fitocannabinoides al poder abrir o cerrar estas chapas. Primer punto importante, no es psicoactivo, entonces no es considerado un narcótico. Actualmente vale la pena comentarlo, en el deporte, la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje, permite el uso de CBD en atletas de alto rendimiento, ya que no es psicoactivo. Tiene efecto, obviamente, a nivel fisiológico, como temas de mejorar ansiedad, mejorar dolor, muchos aspectos, porque comentaba, los receptores están en todo mi cuerpo. Entonces no podemos decirle al CBD o al cannabigerol o al CBN o al CBDA, nada más vas a actuar en el dolor, porque los receptores están en toda la economía corporal. De ahí los grandes beneficios. Existen muchas variedades de fitocannabinoides, más de 400 o 600. Yo me voy a enfocar en dos en particular, que son desde mi perspectiva médica lo que más investigación, respaldo y utilización tiene actualmente. El CBD, que es cannabidiol, y el CBG, que es cannabigerol. Pero aquí les pongo debajo algo que se llaman terpenos, que también vienen del propio cáñamo. Entonces, realmente es la utilización de toda la planta. El CBD está más enfocado en actuar en receptores tipo 2, que son inmunitarios, y el CBG va más enfocado en temas neurológicos. Cuando nosotros lo sumamos, tenemos una efectividad sumamente potente y amplia, que se denomina amplio espectro. Si nosotros agregamos terpenos, que esos terpenos son las sustancias que dan olor, sabor, las características organolépticas al reino vegetal, que también tienen efectos positivos demostrados, como son antioxidación, antiinflamación, la gente se relaja cuando consume alguno de ellos. Dentro de los más importantes tenemos el limoneno. Y todo esto va a hacer impactos en la salud. ¿Cómo? Recuerden que todas las células de mi sistema inmune, derivadas de los leucocitos, que son estos, natural killers, monocitos, todos estos nombres médicos, van a tener receptores para estos cannabinoides externos, que se llaman fitocannabinoides. Y va a ir la función dependiendo el estado de activación de cada célula. Dependiendo ese estado en que se encuentre cada persona, es cómo vamos a ejercer la actividad sobre mi sistema inmunitario. De ahí que se llama inmunomodulación. No quiere decir que me suprima mi sistema inmune, ni que tampoco lo hiperactive. Tenemos una autorregulación bien interesante. En lo particular, yo utilizo Focus y Calm, decía Gonzalo, soy fundador de Prime My Body México, y esto es los extractos de cáñamo de más alta calidad a nivel mundial. Comentamos siempre que somos el Rolls Royce de los extractos de cáñamo, no somos aceite, y tenemos una potencia tal por la combinación de varios fitocannabinoides y terpenos. Y aparte de eso, la tecnología que se utiliza permite que la absorción sea muy rápida, que no tenga efectos secundarios,
que no es un aceite, es un extracto, no contiene etanol, muchos aspectos benéficos en la fórmula, que obviamente son fórmulas patentadas. Cuando yo los consumo, ¿qué voy a hacer? Si recuerdan, nada más habíamos hablado de endocannabinoides y un atache aquí, cuando hay mala dieta, estrés, enfermedades. Cuando yo agrego esta línea roja, que son fitocannabinoides y en particular cannabigerol, voy a tener directamente esa unión a los receptores, a esa chapa, independientemente de cuánta sea mi producción de anandamida que está acá. Y esto va a hacer que nuevamente vuelva yo a ayudar a mi cuerpo a entrar en un ciclo de un equilibrio. ¿Qué estoy haciendo entonces? Al consumir CBD o cannabigerol, ayudar a que esa anandamida que ya producía mi cuerpo dure más tiempo en mi sistema y tenga más potencia en su efectividad. Por esa razón vamos a ir mejorando este homeostasis o este equilibrio. Y nuevamente podemos entrar en un sistema inmunitario fuerte o fortalecido. Y obviamente pues volvemos a ser amigos entre el sistema endocannabinoide y el sistema inmunitario. Esto no es nuevo, les comento y les pongo estas imágenes para que veamos que desde los años 40 ya hay reportes, literatura científica, en donde se hablaba de beneficios, en este caso de úlceras duodenales con el uso de THC, que es lo primero que se investigó. Y yo subrayo en rojo el efecto antioxidante, el efecto ansiolítico, vamos, contra ansiedad, contra convulsiones del CBD. Que si yo hago la adición de terpenos, que aquí creo que lo estoy tapando con esto, acá viene terpenos, esto se llama sinergia, quiere decir un incremento en la efectividad de todos los componentes, voy a tener mayor potencia que si yo solamente uso CBD solo. Y aquí vienen los componentes que trae la fórmula que en lo particular utilizo, limoneno, linalol, muchos de ellos. Y esto obviamente nos habla, lo que les decía hace rato, el efecto de amplio espectro y el efecto de séquito, que así se conoce. Por otro lado, el cannabigerol es sumamente importante desde el aspecto de la salud mental. El cannabigerol, les decía, trabaja más a nivel neurológico. ¿Y por qué traigo a colación el cerebro en una plática del sistema inmunitario? Porque el cerebro, cuando está sano, cuando tengo una salud mental adecuada, voy a evitar que haya producción de sustancias proinflamatorias, sustancias que hagan que mi cuerpo se vea afectado. Por el contrario, voy a producir sustancias como serotonina, melatonina, GABA, que van a hacer que mi cuerpo esté completamente funcional. Y si yo tengo una situación saludable mental, hay una situación de neuromodulación en el sistema inmunológico. Entonces tengo una conexión completamente. Por eso es importante también traer a colación el tema, el uso de cannabigerol en el sistema inmunitario. Obviamente voy a tener un efecto antidepresivo, voy a tener un efecto analgésico, un efecto potente antiinflamatorio. Y esto que coloco aquí en rojito es tratar síndrome metabólico. En México, el 70% de la población tiene algún problema de excedente de peso, llámese sobrepeso o obesidad. Y estas personas que cursan con sobrepeso o obesidad son enfermedades de una inflamación crónica del tejido de la grasa. Y eso va haciendo que mi sistema inmunitario también se debilite porque estoy proinflamado. Por esa razón hemos escuchado actualmente en esta pandemia que las personas que más sufren son las personas que tienen hipertensión, diabetes y obesidad, porque hay una merma per se por la propia enfermedad de la obesidad. Si yo doy antioxidación, antiinflamación, salud neurológica, voy a fortalecer esta capacidad de defensa de mi organismo. Y por otro lado, algo que se llama CBN trabaja también en temas, por ejemplo, de proliferación de células de la piel, como psoriasis, y activa el poder liberar energía, que se llama liberación de calor, y esto favorece incluyendo pérdidas de peso. Entonces, son productos realmente muy interesantes cuando nos quitamos ciertos tabúes, cuando quitamos el THC y nos enfocamos realmente en los estudios que hace la compañía. Vale la pena escuchar esta información, obviamente con la mayor atención y con miras a lo primero de hacer, utilizarlo en mí para poder tener una prevención y de ahí poder compartir. ¿Qué es el cannabigerol? El cannabigerol es el precursor de todos los cannabinoides. De ahí que se requiera tecnología de punta para hacer la extracción. Un aceite, una tintura, un extracto que sea artesanal, o de estos nombres artesanales, nunca van a tener concentraciones de cannabigerol. Porque cuando hay un brote de la semilla del cáñamo, del hemp,
hay grandes concentraciones de cannabigerol, que cuando esa semilla va creciendo hasta llegar a una planta madura, ya no existen, solamente quedan trazas de menos del 1% de cannabigerol. Por esa razón también que sea de los fitocannabinoides más costosos, pero también con un efecto neurológico que ningún otro tiene. Aparte de lo que ya comentamos, tiene propiedades antibacterianas, promueve la neuroregeneración y protección cerebral, ayuda a la salud ósea, obviamente si tengo una salud mental adecuada, mejorará mi estado de ánimo y también mi salud intestinal. ¿Qué tiene relación esto con el sistema inmune? Todo. Si yo tengo un cerebro sano, voy a evitar inflamación, estados proinflamatorios. Si tengo un estado de ánimo adecuado, quiere decir que tengo sustancias que me hacen estar saludable. Y eso pega directamente en mi sistema inmune. Y el intestino es fundamental, porque ahí también hay algo que se llama microbioma. Nosotros tenemos más cantidad de microorganismos en el intestino que nuestro propio ADN. Entonces es importante también que tengamos colaboradores a nivel intestinal que me mejoren la función inmunitaria. Y estos son los prebióticos, utilizarlos para que esos probióticos se alimenten. Y el hecho de utilizar cannabigerol favorece esta salud intestinal. Entonces, por muchos aspectos, estamos viendo cómo todo se conjunta en una salud integral y obviamente el actor principal del día de hoy es el sistema inmune, que aquí lo coloco en medio. Entonces, una mala alimentación, insisto, es el tema que a mí más me agrada, puede pegar en que esas bacterias que yo tengo sean negativas, absorbo más grasa, tengo más inflamación, soy obeso y tengo mayores riesgos. Mi microbioma cambia hacia un microbioma negativo, que absorbe más azúcares, que me hace más vulnerable a temas de cáncer colónico, y evidentemente tengo sustancias de inflamación a nivel local que van a ir a todo mi torrente sanguíneo. Todo esto va a afectar directamente a mi sistema inmune. Y del lado izquierdo, lo que comentaba, la neuroinflamación. Y aquí la siguiente parte que les voy a compartir es precisamente de neuroinflamación y de estudios que únicamente los realiza Prime My Body con el uso de cannabigerol. La neuroinflamación, la regeneración neuronal, la protección neurológica, que ya hablamos, me va a dar una salud integral, incluyendo el sistema inmunitario. ¿En dónde es más fácil estudiarlo? En personas que tienen alteraciones cerebrales. Este mapeo cerebral que les presento aquí es de un amigo y socio que se llama Jonas Kraft. Él fue el primer exjugador de la NFL, que es parte de Prime My Body, que empezó a hacerse mapeos cerebrales junto con el doctor Chen Ran. Él le dijo, oye Jonas, más allá de sentirte bien, vamos a revisar tu cerebro. La parte izquierda es el inicio del cerebro de Jonas antes de utilizar cannabigerol. Lo rosa o el color rosado es completamente negativo, deberíamos tener verde como en la parte derecha todo, y lo azul es una transición que va cambiando de verde hacia rosado. Entonces, verde bueno, rosa completamente malo. Algo importante, la parte frontal del cerebro que todos tenemos es la función o la parte que controla las funciones emocionales, las funciones conductuales, y esto hace entonces que en un jugador de la NFL que tiene el cerebro obviamente atrofiado por contusiones crónicas por la propia profesión, va a tener riesgos, y él lo comentaba, yo nos comentaba, depresión, ansiedad, cambios de humor, y eso hace que la persona esté en riesgo en toda su economía corporal. Otra persona que no tenga traumatismos puede tener una imagen similar, pero por deterioro de metales pesados, de mala alimentación, de consumo crónico de alcohol o tabaco. Y el cerebro es lo principal que se va afectando sin que nos demos cuenta. Pero a lo mejor se nos empiezan a olvidar las cosas, o tengo cambios vulnerables de ánimo, o a veces estoy muy triste o muy contento, o tengo insomnio porque estoy muy ansioso, y eso al final va a alterar mi sistema inmune. Jonas mejoró el 85% a los pocos días de utilizar cannabigerol. El neurólogo obviamente pues no creía que fuera la misma persona, lo fue estudiando nuevamente y pues vamos, los resultados son completamente adecuados, y este mapeo cerebral dio pie a que hoy en día la compañía tenga estudios serios con la NFL, que colaboramos directamente con ellos, los pueden revisar en el sitio web de la compañía, en exjugadores, en exatletas, en exveteranos de guerra, para ver impacto en mejoría de la calidad de vida en las personas, impacto a nivel neurológico, y el trasfondo científico. La única compañía que lo tiene a este nivel somos nosotros, somos Prime My Body. No podía dejar de lado hablar del coronavirus, este famoso coronavirus que pues, nos tiene en casa, o tiene en casa muchas personas. ¿Y por qué lo comento?
La gran incidencia o la rapidez con la cual la pandemia ha incrementado o se ha ido elevando ha llevado a que diversos grupos científicos investiguen estrategias para poder hacer una prevención oportuna que disminuya directamente la propagación o la facilidad de contagio, pero también que disminuya el riesgo de mortalidad en las personas. ¿Cómo funciona el virus? Cuando yo consumo algo que esté contaminado o el virus entra, utiliza un receptor que se llama receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Y este receptor está más como la chapita que les platicaba, pero hay un receptor para esta enzima y ahí se aplica el virus, ahí se clava el virus y empieza a replicarse. ¿En dónde se encuentra este receptor? Se encuentra más expresado en pulmón, en mucosa oral, en riñón, pero también en tracto digestivo. De ahí los síntomas que da esta enfermedad. Obviamente, les decía hace un momento, las personas que tengan situaciones inflamatorias, un fumador crónico, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un paciente hipertenso y obeso, va a tener más receptores de angiotensina 2. Y esto lo hace más vulnerable. Por eso son las personas que se complican, que van a terapia intensiva, porque tienen mayor expresión. Y por otro lado, por esa razón, los niños tienen menos probabilidad de un contagio y de complicaciones porque no tienen expresados estos receptores a tal nivel que hay una persona inflamada. ¿A dónde voy con esta parte del COVID? Una universidad de Canadá publicó este estudio hace 4 días aproximadamente, en donde ellos tomaron 800 líneas más o menos de extractos de cáñamo con altas concentraciones de CBD y otros fitocannabinoides, implantaron tejidos orales, de vía aérea e intestinales, que ahí es en donde está más el receptor, hicieron un estudio de inflamación en esa muestra, lo trataron con los extractos, diferentes concentraciones, ¿y cuál fue el resultado? Que se logra una disminución de la entrada del COVID en 70% en algunas líneas de extractos. Esto es importante porque hablamos de mejorar la antiinflamación, hacer un efecto de antiinflamación, mejorar la parte inflamatoria, y por otro lado, que tengo mayor capacidad de respuesta de mi sistema inmunitario. Entonces, como les comentaba, hay estudios desde los 40, pero la ciencia avanza, la ciencia continuamente, diariamente tenemos que estar investigando y haciendo más estudios, más profundidad. Y hoy en día la pandemia llevó a que la industria del cáñamo se vea involucrada como una terapia y una estrategia a la par de lo que se está haciendo para poder tener menos mortalidad en todo el mundo. Entonces, un plus más allá del dolor, del tema del estrés, que seguramente han escuchado del CBD, hay realmente un trasfondo de un equilibrio general. Si nosotros utilizamos cannabigerol, estamos nutriendo todo nuestro sistema inmunitario y vamos a tener un equilibrio o ayudar a mi cuerpo a que entre en esta zona que se llama homeostasis. Yo les agradezco mucho la atención, dejaré de compartir mi pantalla.